La práctica de la etnohistoria en Querétaro, entendida como el estudio histórico de las sociedades indígenas y campesinas, ha tenido un escaso desarrollo. Las investigaciones del periodo novohispano y el siglo XIX han sido limitadas. Se ha dejado de lado, en general, el análisis de las sociedades nativas y de las diversas formas en que afrontaron las condiciones que originó la invasión europea. Le invitamos a conocer los primeros aportes etnohistóricos, así como un balance reflexivo sobre el tema, en la conferencia que impartirá el etnohistoriador Ricardo Jarillo, profesor investigador del Centro INA Querétaro, el jueves 10 de octubre en el Museo Regional a las 18 horas. Acompáñenos. 40 años del INA en Querétaro. Recorrer el presente, imaginar el futuro. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Villalobos Suárez y quiero darles la más cordial bienvenida a todas y a todos a esta nueva sesión del ciclo de conferencias que se realiza para conmemorar el 40 aniversario del Centro INA Querétaro con el lema Recorrer el presente, reimaginar el futuro. Le damos mucho también la bienvenida a nuestros amigos y amigas que nos siguen por el Facebook Live. Y en esta tarde estamos muy contentos con la compañía del historiador Ricardo Jarillo Hernández, que nos va a presentar la conferencia Estudios Históricos en Querétaro. Antes de continuar, para nuestros amigos del Facebook, quiero comentarles que a través del chat pueden poner sus observaciones o sus preguntas a lo largo de esta charla, y para que nos acompañen en vivo en el auditorio del Museo Regional de Querétaro, si alguien tiene un comentario o alguna pregunta, se van a repartir a solicitud unos tarjetitas con un bolígrafo para que sean tan amables de pasarle, y pueden compartir también estas inquietudes con quienes nos ven en línea. Muy bien. Como les decía, hoy el historiador Ricardo Jarillo Hernández nos va a compartir la charla intitulada Estudios Históricos en Querétaro. Pero antes de la palabra, me gustaría compartir con ustedes una muy breve semblanza, leer todo su currículum. Bueno, nos llevaría aquí bastante tiempo, pero para que tengamos todos una idea más clara del excelente trabajo que ha realizado a lo largo de ya muchos años nuestro compañero del Centro INA Querétaro. Les comento que es historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INA y profesor investigador de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Querétaro. Sus investigaciones se han desarrollado desde la historia demográfica y la vida cotidiana. Entre sus publicaciones están los artículos La población india de San Juan del Río y la época virreinal, Mulatos en Querétaro en el siglo XVIII, el esbozo demográfico a partir de un padrón parroquial, Sociedad y acontecer cotidiano en Querétaro, 1870-1875, y el entorno cotidiano en la ciudad de Querétaro, 1913-1917. Además, bueno, de varios libros que tiene en su haber, coordinados y limitados. Muy bien, pues sin más, le damos la palabra al profesor Ricardo. Gracias. Gracias, Carlos. Pues igualmente, buena tarde. Agradecemos mucho su presencia al público que aquí en el auditorio del Museo Regional nos acompaña. Gracias por estar aquí. Es importante, sin duda, para cumplir los propósitos de este ciclo de charlas que ustedes nos acompañen. Por lo tanto, agradezco y agradecemos su presencia. De igual forma, a quienes nos acompañen vía internet, ya sea en este momento o en futuras visiones de la grabación, les agradecemos que también igualmente nos acompañen. Pues bueno, vamos a dar comienzo a la charla, como bien ya lo mencionó Carlos, es hablar sobre el quehacer etnohistórico en el actual estado de Querétaro. Entonces, si podemos ir poniendo la presentación, por favor, ya en la siguiente
Siguiente diapositiva. Bueno, la etnohistoria forma parte del conjunto de disciplinas de la antropología, pero que en relación a ellas es de menor trayectoria. Hay disciplinas antropológicas ya muy conocidas, una de ellas pues es sin duda la arqueología, que aquí desarrolla nuestro colega, el doctor Carlos Viramontes, bueno, que en anteriores charlas ya han tenido ustedes oportunidad de conocer los aportes de la arqueología en Querétaro, y es una de las disciplinas antropológicas de mayor conocimiento y pues bueno, por la naturaleza en principio de los objetos de estudio. Otra disciplina es la antropología propiamente como tal, también es un quehacer que también ya tiene una larga trayectoria, no solamente a nivel mundial, sino en México. Otra disciplina más es la lingüística, que es de las menos conocidas, pero bueno, también su trayectoria ya viene desde ya varios años. La lingüística, sobre todo, y en una futura charla que cuando nos acompaña aquí nuestra colega, la maestra María Elena Villegas, explicará mejor cuál es el quehacer de la lingüística. Y bueno, otra disciplina más, pues, es la historia propiamente. La historia, pues bueno, es de las disciplinas más conocidas en términos de que es la reconstrucción del pasado, y que bueno, generalmente tiene que ver con la historia del Estado-Nación. Y bueno, y la hermana menor, en el caso de México, pues es propiamente la etnohistoria. La etnohistoria es de las disciplinas de menor trayectoria, de menor tiempo desarrolladas en México propiamente. Pero bueno, ¿qué es la etnohistoria? Bueno, la etnohistoria, vamos a dar una explicación muy breve y corta, precisamente para, antes de abordar los estudios etnohistóricos en Querétaro, explicar mejor a qué se refiere este quehacer. Bueno, la etnohistoria en México, pues en principio podemos considerar que es el estudio de las comunidades indias y poblaciones portadoras de las culturas originarias, además de los grupos sociales marginales y minoritarios. Más adelante, cuando mencionemos algunos ejemplos de estudios, vamos a explicar mejor a qué nos referimos con cada uno de estos. La etnohistoria pregunta y construye posibles respuestas, sobre todo a partir de los conceptos de la antropología, y en ese sentido emplea conjuntamente la investigación histórica y también el quehacer de la antropología. ¿A qué nos referimos con comunidades indias y también sociedades de culturas originarias? Pues bueno, en principio, cuando hablamos de estudios, sobre todo del periodo novohispano, las fuentes mismas hablan de pueblos indios, y en esa medida, cuando nos referimos a comunidades indias, son aquellas que principalmente se refieren al periodo novohispano y en alguna medida al siglo XIX. Cuando hablamos de sociedades portadoras de culturas originarias, pues son los que también generalmente se conocen como población indígena, y que bueno, en México pues tenemos un amplio porcentaje de población que son portadoras de estas particularidades culturales. Cuando hablamos de grupos sociales marginales y minoritarios, pues bueno, en el caso de lo que hoy es México, pues particularmente podemos poner como ejemplo a la población afrodescendiente, pero no solamente a ella, sino también a otros grupos sociales que formaron parte de los procesos migratorios en décadas pasadas, ¿no? Como pueden ser los chinos, la población de Asia, ¿no? La población que nos vino de lo que hoy es China, por ejemplo, y también en alguna medida desde el siglo XIX y particularmente siglo XX, por ejemplo, la población libanesa. Las técnicas de investigación que emplea la etnohistoria, bueno, pues en principio son propiamente la consulta de archivos, pero junto con la consulta de archivos es también la entrevista con quienes generaron estos documentos históricos. Vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo se conjuga precisamente
la consulta de documentos con la entrevista de quienes generaron estos mismos testimonios. A manera de contexto, pues bueno, hace unas semanas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia se desarrolló este coloquio donde precisamente se da cuenta de los 50 años de la etnohistoria en la ENA. En 1974, la disciplina etnohistórica de alguna forma se funda en la escuela de Lina y de ahí en adelante pues va formando cuerpo y pues bueno, como bien lo comentó aquí el doctor Carlos, pues yo formo parte de estos egresados de haber estudiado etnohistoria en la ENA, ¿no? En este coloquio hubo un gran programa en donde precisamente se dio cuenta de los orígenes y de los aportes de esta disciplina. Pero bueno, como antecedente, fuera de México, bueno, hay un texto de varios que podemos mencionar como ejemplo, que se conoció en México o se conoce en México como bajo el título de Los aztecas bajo el dominio español. Esto es una obra clave en términos del quehacer etnohistórico porque, como ayer de alguna forma nos ayudaba Carlos a recordar, que en Querétaro hasta hace unas décadas parecía ser que la historia o el pasado de lo que hoy es Querétaro comenzaba en el periodo novohispano, pero no solamente eso, en Querétaro se sigue insistiendo en que se funda una ciudad, no se da cuenta de que se establece un pueblo de indios. Todavía en el discurso institucional prevalece una visión, si no elitista, por lo menos que solamente da cabida al grupo dominante. Esta clase de obras, Los aztecas bajo el dominio español, que lo escribió Charles Gibson en la década de 1960 del siglo XX, antepone a la población nativa como protagonistas de la historia. Es hablar del periodo novohispano no a partir de la visión de los grupos dominantes, que en este caso fue la población hispana, sino cómo la población nativa recibió y tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones de cambio que estableció precisamente la invasión hispana, ¿no? En el caso de México, podemos decir que una de las obras pioneras del quehacer etnohistórico es la de Gonzalo Aguirre Beltrán, con esta obra de la población negra en México, ¿no? Y que precisamente se refiere como un estudio etnohistórico. Esta obra, que es de la primera mitad del siglo XX, pues bueno, antepone precisamente como sujetos de estudio a un sector poblacional que había o que de alguna forma sigue estando marginado dentro de las investigaciones históricas, sobre todo, que es la población afrodescendiente. Posteriormente, ya en la segunda mitad del siglo XX, vinieron ya a quienes se les puede considerar pilares del quehacer etnohistórico en lo que hoy es México. Uno de ellos es Guillermo Bonfil Batalla, bueno, fue Guillermo Bonfil Batalla, que entre sus obras podemos mencionar esta que se tituló México Profundo, una civilización negada, en donde precisamente hace una distinción entre un México imaginario que parte de la construcción historiográfica, donde si no niega, por lo menos omite a sectores poblacionales minoritarios. Aquí en esta obra, Guillermo Bonfil habla de este México profundo que lo integran precisamente los portadores de las culturas originarias y que de alguna forma desde entonces se llamaba la atención a que habría que reconocer el aporte no solamente en términos del pasado, sino también del presente. Precisamente Guillermo Bonfil hacía o se rescatan estas declaraciones, que bueno, sumado a que las pueden leer, aquí las enuncio, dice, no se trataría de dar voz a los pueblos indígenas y escuchar sus opiniones, sino de garantizar que esa voz y esas opiniones tengan el peso que les debe corresponder en la toma de decisiones. Eso es precisamente las reflexiones que hacía este investigador en torno a los portadores de culturas originarias. Otra frase que se recuerda de este investigador dice, el México profundo, entre tanto, resiste apelando a las estrategias más diversas según las circunstancias de dominación a que es sometido.
No es un mundo pasivo, estático, sino que vive en tensión permanente. Y bueno, y precisamente los estudios etnohistóricos lo que buscan es contribuir precisamente a la pervivencia y a la manifestación de este México profundo. Otra colega que también es considerada pilar de la etnohistoria en México es Teresa Rojas Rabiela, que precisamente fue de las primeras generaciones egresadas como etnohistoriadora de la ENA, y que bueno, su tesis es una obra que luego fue publicada como libro, que se conoce Agricultura Indígena, Pasado y Presente, y que precisamente es de estos aportes a las tecnologías hidráulicas de producción agrícola en el Valle de México, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante, pues bueno, se han generado ya diversas publicaciones bajo este tenor, a manera de ejemplo, porque bueno, no terminaríamos en esta breve sesión de enunciar los títulos. Tenemos estas, que es Indio, Nación y Comunidad en el México del siglo XIX. Esta obra nos habla precisamente de cómo las comunidades indígenas o indias, como todavía se denominaban, en el siglo XIX tenían presencia. Porque es importante mencionar que el proceso de independencia, algunos autores, por ejemplo, mencionan que las guerras de independencia fueron las revoluciones burguesas, ¿no? En términos de que las independencias, y bueno, en el caso de México, pues ya varios autores lo han manifestado, pues es la independencia de la élite por la élite y para la élite. Los sectores marginales no disfrutaron o fueron sujetos de los beneficios de estos procesos de independencia. Por eso obras como estas de Antonio Escobar pues ponen de manifiesto cuál fue las condiciones de vida que experimentaron las comunidades originarias en el transcurso del siglo XIX. Otro título también que podemos mencionar es de Margarita Menegus, que es del Señorío Indígena a la República de Indios, y esto es interesante también porque es de las obras donde explican el tránsito entre la organización prehispánica que tenían las comunidades nativas a la organización que tuvieron que adaptarse en el periodo novohispano. Y aquí podremos rescatar precisamente que en el caso de Querétaro no se funda una ciudad, se funda un pueblo de indios. Es volver a insistir eso. Y que los municipios vecinos del Valle de Querétaro se fundaron como pueblos de indios. La Cañada, San Pedro de la Cañada, que hoy es el Marqués, San Francisco Galileo, que hoy es Corregidora, San Miguel Huimilpan, que detenta el mismo nombre todavía, Huimilpan, Amealco, San Juan del Río, todos estos asentamientos hoy próximos a la capital y la misma capital en principio se fundaron como pueblos de indios. Y bueno, un parteaguas es 1994. 1994, por lo menos en nuestro quehacer, queda de manifiesto el movimiento zapatista, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bueno, precisamente en este año, en el 2024, se cumplieron 30 años en que se manifestaron públicamente los indígenas del actual estado de Chiapas, y este levantamiento armado, que incluso hubo una declaración de guerra al Estado mexicano que entonces encabezaba el país, marca un parteaguas porque vuelve a cuestionar precisamente qué se ha hecho desde la investigación histórica y antropológica y etnohistórica sobre las comunidades indias, ¿no? De ahí surgen varios títulos, entre los que podemos mencionar. Uno es La reindianización de América, siglo XIX, de Leticia Reina, donde precisamente en esta obra se vuelve a poner de manifiesto el papel que tuvieron las comunidades nativas en el siglo XIX. En el contexto del bicentenario de la independencia y del centenario de la Revolución Mexicana, hubo otras propuestas también interesantes. Uno de ellos es este libro, Los indígenas en la independencia y la Revolución Mexicana. Porque es que hay que volver a insistir que cuando en 2010 y recientemente en 2021, cuando se conmemoró
la consumación de la independencia, pues los estudios versaron particularmente en la élite, ¿no? Recuerdo aquí un coloquio que se organizó precisamente en relación al bicentenario de la consumación en el 2021, y en Querétaro, pues bueno, el coloquio versó sobre Iturbide, de cuándo entró Iturbide a Querétaro, qué hizo Iturbide, en qué casa se quedó, y pues bueno, y que todavía en el municipio hoy de Corregidora se colocó una placa por la última batalla, regresando a esta historia de bronce que cuestionó mucho Luis González, pero no se habló precisamente de la participación de los sectores indígenas o marginales, ¿no? Y bueno, la etnohistoria pues ha tenido varias recapitulaciones, bueno, tanto en publicaciones de Lina como Diario de Campo, o publicaciones de otras instituciones hermanas como el CIESAS, en donde en diferentes revistas han hecho compendios y reflexiones en torno al quehacer etnohistórico. Sumado a ello, entre otras tantas obras que podemos mencionar de publicación reciente, es una serie que editó el CIESAS junto con el INA, que se tituló Historia de los Pueblos Indígenas de México, donde precisamente varios colegas se dieron a la tarea de hacer la reconstrucción de las comunidades indígenas en diferentes entidades del país. Entonces, por ejemplo, se hicieron de Oaxaca, de Guerrero, del norte del país y demás, pero de Querétaro no. Eso también es un punto interesante a reflexionar. En cuanto a los temas, ¿cuáles son los temas que generalmente la etnohistoria ha abordado? Pues bueno, son diversos. Por ejemplo, se han tocado temas de la esclavitud, del contacto colonial, de la criminalidad, de la locura, de la hechicería, de la memoria oral, del cambio cultural, de la organización social, de la economía informal. Si podemos apreciar, no son temas que generalmente se abocan a la élite, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de economía, generalmente se habla de la gran industria, o en el caso de Querétaro, mucho se habla de la fábrica de Hércules, de los obrajes, etcétera, ¿no? Pero poco hablamos de esta economía informal o economías marginales. De la esclavitud, por ejemplo, siempre se habla en términos de quién compró, para quién compró y dónde era aplicada la fuerza de trabajo esclava, pero no se habla de los esclavos, cuáles eran sus condiciones de vida y demás. Por ejemplo, en Querétaro, un alto número de población mulata, no necesariamente esclava, era fuerza de trabajo de las haciendas. Y cuando se habla de las haciendas de Querétaro, se habla con un asunto nostálgico de quién era el hacendado, qué comía, dónde dormía, cómo se integraba el casco de la hacienda, pero nunca se cuestiona sobre la fuerza de trabajo que daba vida a estas haciendas. Bueno, de la etnohistoria en Querétaro. ¿Qué se ha hecho de la etnohistoria en Querétaro? Bueno, pues por un lado hay que recordar que la historiografía tradicional vista a través de Glorias de Querétaro, por ejemplo, o de estas compilaciones de Manuel Septién, pues la población india no aparece y la afrodescendiente menos. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros aportes de la etnohistoria en Querétaro? Pues bueno, podemos considerar que uno de los artículos pioneros que habla precisamente desde este enfoque es de Alejandra Medina, una colega que colaboró con la universidad en la Facultad de Filosofía, y ahí es de las, si no la primera, de las primeras investigaciones que no hablan de la fundación de la ciudad, sino dice Querétaro, pueblo de indios en el siglo XVI. Desde el título es interesante la perspectiva de investigación. Entre otros tantos títulos también podemos mencionar uno de Francisco Granados, que se tituló La importancia de los cerros en la orientación calendárico-astronómica de la zona arqueológica del Cerrito. Esta es una perspectiva que es una propuesta que también la han llamado arcastronomía,
¿sí? Una de las personas que en México ha impulsado mucho estos estudios ha sido la colega Johanna Broda, por ejemplo, ¿no? En donde precisamente es hacer estudios de la orientación astronómica que tenían las edificaciones precolombinas. La construcción de las hoy edificaciones prehispánicas eran bajo un criterio de orden astronómico, entre otras tantas cosas. O sea, no la construcción de estas grandes edificaciones en lo que hoy es el Cerrito en Querétaro, lo que podemos hablar de un Teotihuacán, del Templo Mayor, tenían que ver con todo un complejo de conocimiento de los astros, del calendario, etcétera, ¿no? También en Querétaro, siguiendo con Querétaro, también una obra que marca un parteaguas es La República de Indios en Querétaro, de Juan Ricardo Jiménez. Este colega, estimado colega Juan Ricardo Jiménez, ha sido un hacedor de obras innumerables. O sea, aquí nomás pongo como ejemplo esta obra. Juan Ricardo Jiménez ha colaborado mucho con el quehacer historiográfico, sobre todo de la comunidad otomí en Querétaro. Tiene un amplio acervo bibliográfico sobre la población otomí en Querétaro. Como él bien lo advierte, es desde la perspectiva, desde la historia del derecho. Él como su formación de base es abogado, estudió derecho, pero ha sido sus obras un gran aporte. En lo personal, yo me he apoyado mucho en sus libros, porque si bien es cierto que es una propuesta desde el derecho, a mí me ha ayudado mucho en términos de sustentar lo que más adelante voy a exponer. Bueno, otro libro de Juan Ricardo, también como ejemplos, esta de Fundación y Evangelización del Pueblo de Indios de Querétaro. Es reiterar que aquí vuelve a rebasar que no se habla de la fundación de la ciudad, sino del pueblo de indios. De colegas externos, pero que tienen que ver con Querétaro, es esta obra, Chichimecas, Misioneros, Soldados y Terratenientes, de José Antonio Cruz Rangel, en donde se vuelve a anteponer, en este caso, a los chichimecas como sujetos de estudio, ¿no? No hay que olvidar que los pueblos de indios que se fundan en lo que hoy es Querétaro es de indios avecindados. Los pueblos de indios otomís son del siglo XVI y se fundan en detrimento de la población de cazadores-recolectores que estaban previamente asentados para el momento del contacto en el Valle de Querétaro, ¿no? Entonces, esta obra de Antonio Cruz, pues antepone precisamente el papel que tuvieron los que se han denominado como grupos chichimecas frente a la presencia de los hispanos. Otro texto más es una tesis de María Cristina Quintanar que se titula Pames, Otomís y Españoles en el Iztachichimecapan, época prehispánica y principios de la época novohispana. En esta tesis, la autora aborda precisamente el papel que tuvieron la población nativa en los primeros años de contacto y particularmente menciona el papel que tuvieron actores chichimecas en los primeros años de la presencia europea en el Valle de Querétaro. En términos de estudios de afrodescendencia, en una primera charla yo ya había comentado estos estudios, pero bueno, a manera de recordarlo, tenemos las propuestas de Luz Amelia Armas y Olivia Solís sobre esclavos y negros, una tesis de Juan José Lara Obando, también estudios de la doctora Patricia Pérez Munguía, colega de la universidad, ¿sí? Y una de las últimas obras que se publican en términos de población afrodescendente es de Amanda Hernández, que es Apuntes sobre la esclavitud femenina en Querétaro, ¿no? Sumado a ello, los aportes de mi parte para la población afrodescendiente es un estudio breve sobre mulatos en Querétaro en el siglo XVIII, publicado por la universidad, y precisamente en el libro que ayer se presentó aquí, realizo un artículo que tiene que ver con la población nativa y afrodescendiente en el Querétaro novohispano. Tanto en el anterior artículo como en este, sumado a los pueblos de indios, es donde yo menciono
que una de las principales fuerzas de trabajo de las haciendas eran los mulatos, era la población afrodescendiente. Entonces, en contraparte a los estudios de las haciendas, donde, reitero, se antepone desde una perspectiva nostálgica el casco de la hacienda y la vida cotidiana del hacendero, pero sin tomar en cuenta la fuerza de trabajo que contribuyó precisamente al poder de estas haciendas. Otra obra más en la cual contribuimos se llama Cofradías de Indios y Negros, Origen, Evolución y Continuidades. En esta obra pues también proponíamos cómo una organización religiosa que fueron las cofradías, pues no solamente fueron de hispanos, sino también de población india. Por ejemplo, aquí, cuando estaba aquí el atrio de San Francisco, había varias capillas. Una de las capillas que podemos apreciar en una de las maquetas que están aquí en el Museo Regional, una de las capillas era de la advocación de San José, que era la capilla de la población india precisamente, ¿no? Y es donde tenían cabida estas cofradías. Como mencionábamos, la etnohistoria no solamente abarca la población india, sino también los grupos marginales. Una propuesta reciente también de mi autoría, junto con unas compañeras de la universidad, que también como parte de este ciclo se va a presentar el libro más adelante, lo titulamos A precios módicos, salud, abasto y ámbito doméstico en la prensa queretana. En este libro abordamos cómo era la forma de consumo entre los grupos marginales en Querétaro durante el Porfiriato. Y es interesante porque cuando uno consulta la prensa de Querétaro de estos años, ya vemos la publicidad de las tiendas que ofertaban productos europeos y de algunas tiendas que copiaban el estilo de los almacenes de la Ciudad de México en la época del Porfiriato. En la época del Porfiriato en la Ciudad de México ya había almacenes que se llamaban el puerto de Liverpool, por ejemplo, el antecedente del hoy Liverpool, estas tiendas departamentales, y que de alguna forma se repitieron aquí en Querétaro. Por ejemplo, quien luego fue gobernador de Querétaro, Carlos Loyola, en estos años tuvo una tienda que se conoció como La Concordia, que parte de su publicidad era vender artículos europeos como vino y otras cosas más. Pero lo que aquí ponemos en este libro es que el común denominador de la población no consumía en esas tiendas, consumía, por ejemplo, en los mercados, ¿sí? En el mercado de Escobedo, ¿sí? Que estaba aquí a un lado, que ahorita está la plaza de la Constitución. Entonces, es un estudio donde aborda las diferencias de consumo entre una élite que consumía a partir de la publicidad que se vendía en la prensa y el común denominador que su salud, su consumo de abasto y también su ámbito doméstico era diferente. También un aporte es de este libro que se presentó hace unos días aquí en Querétaro, un aporte de mi parte que tiene que ver con los archivos comunitarios. En este libro presentamos este artículo, Resguardo y Conservación del Patrimonio Documental, los archivos comunitarios de la Sierra Gorda. Un ámbito espacial que también el estudio etnohistórico nos ha permitido abordar es la Sierra Gorda. Y es volver a insistir que la Sierra Gorda va más allá de las misiones, va más allá de un junípero serra, ¿sí? Y precisamente, ya para ir terminando, un ejemplo del quehacer etnohistórico reciente es este proyecto. Es un proyecto que denominamos Archivo y Memoria, Patrimonio Biocultural de la Sierra Gorda. Un proyecto en donde vamos de la mano la universidad a través de la Facultad de Filosofía y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿sí? Y que se desarrolla en la Sierra Gorda, particularmente en el municipio de Landa y todavía particularmente en la comunidad de Tilaco. Si avanzamos, por favor. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo de este proyecto es contribuir al conocimiento y la salvaguarda del patrimonio cultural de la comunidad de Tilaco en la Sierra Gorda de Querétaro,
mediante la colaboración de la comunidad local y el trabajo interdisciplinario, ya que vincula archivística, historia oral, etnografía, difusión y museología. Esto es importante. Es una investigación que va de la mano con la comunidad. Sí, también parte de las características de la etnohistoria es colaborar con la comunidad en la construcción de su pasado y todavía más regresar a la comunidad el conocimiento generado. Sería una maravilla poder dialogar con los actores sociales del siglo XVIII, pero no podemos, pero en esta clase de proyectos es posible hacerlo. Entonces, si podemos avanzar, por favor. Por un lado, hay que mencionar que en este proyecto participaron chicos de la universidad, particularmente de la Facultad de Filosofía, historiadores y antropólogos, ¿sí? Y es reiterar que este proyecto, sumado al aporte del instituto, tuvimos un amplio respaldo de la universidad y particularmente de la Facultad de Filosofía. Una característica del proyecto es que compartimos con la comunidad la propuesta, se le dio a conocer a la comunidad qué es lo que queríamos hacer, cuál era el propósito y en principio que la comunidad escuchara y aceptara la propuesta. Esto es importante porque parte del quehacer antropológico es tener el visto bueno de la comunidad. Cuando luego nos preguntan qué es lo más difícil de trabajar en la comunidad, es precisamente que la comunidad acepte la propuesta. Podemos tener infraestructura, vehículo, viáticos, equipos de cómputo, pero si la comunidad no acepta la propuesta, no tiene sentido. Entonces, en diferentes momentos presentamos a la comunidad la propuesta. Podemos avanzar, por favor. ¿Sí? Y bueno, aquí se conjugó el trabajo etnográfico propiamente, se hizo recorrido en la comunidad, conocer la comunidad, conocer no solamente el núcleo habitacional, todavía son comunidades que producen sus alimentos, son de autoconsumo. El mes pasado que fuimos, estaba la milpa, ya había elotes, ¿sí? El siguiente, aquí viene la parte, consultamos el archivo histórico comunitario, los chicos conocieron el archivo histórico comunitario y a partir de lo que había en ese archivo histórico, se hicieron entrevistas, podemos avanzar, por favor, se hicieron entrevistas con los vecinos, avanzamos, ¿sí? Los vecinos nos compartieron sus recuerdos a partir de lo que había en los archivos. En diferentes momentos platicamos con los vecinos, avanzamos, ¿sí? Y una parte importante de parte de estas pláticas, avanzamos de favor, es que nos compartieron su acervo fotográfico. Los vecinos tienen un acervo fotográfico impresionante. Claro, es de alguna forma, es siglo XX, sí, primeras décadas del siglo XX, pero dan cuenta del devenir histórico, en este caso de Tilaco, y ellos guardan este fondo fotográfico como parte de su memoria histórica y nos compartieron sus recuerdos, su vida, su pasado, ¿sí? A partir de este rescate fotográfico. Siguiente. ¿Sí? Son fotografías que dan cuenta de las relaciones de parentesco, de los procesos de migración, de la actividad económica, un sinfín de temas interesantes. El trabajo luego se regresó con una exposición en el Museo Comunitario, un primer producto fue esta exposición, se presentó ahí con la comunidad, ¿sí? La comunidad visitó la exposición y entonces es un ejemplo más de cómo los estudios etnohistóricos se pueden hacer de las sociedades contemporáneas, ¿no? Poder conjuntar la historia oral, la entrevista, el trabajo de archivo, etcétera, ¿no? Son estas particularidades que tiene la investigación etnohistórica y es parte de los aportes que estamos haciendo hoy en día precisamente para contribuir a estos sectores sociales que no han sido sujetos de investigación por la historia tradicional o la antropología tradicional. Pues en principio eso sería todo y pues gracias. Pero ahorita les paso los comentarios. Muy bien, pues agradecemos mucho al Ricardo Jarillo, al maestro Ricardo Jarillo, sí, por este recorrido
Abuelo de Pájaro, que ha hecho sobre esta disciplina fundamental de las ciencias antropológicas, que es la etnohistoria. Vamos a tener una ronda de preguntas, comentarios. Ya se están repartiendo por ahí las hojitas para que nos hagan favor de, si tienen alguna duda, algún comentario, pues hacérselo a nuestro equipo. Una de ellas dice, ¿qué estrategia nos recomienda para que las comunidades compartan su información? Bien, bueno, pues gracias en principio por la pregunta. Bueno, es un conjunto, son varias las estrategias. Cabe mencionar que este último ejemplo que presentamos de Tilaco responde, entre otras cosas, a 10 años de trabajo previo. Yo tengo la fortuna de trabajar casi de manera ininterrumpida en Tilaco, solamente no me presenté en el 2020 por la emergencia sanitaria, pero desde el 2013 tenemos presencia en Tilaco, y como yo comentaba con vecinos de la comunidad en esta última visita, me conoce más gente a mí en Tilaco que en mi colonia, ¿no? Entonces, es una característica de vivir en el medio urbano, ¿no? A veces no conocemos ni al vecino de al lado. Pero la fortuna que yo tengo de ir ya 10 años de manera consecutiva a Tilaco me ha permitido conocer más gente allá y que me conozca más gente allá que donde yo vivo. Entonces, en principio, este quehacer responde a visitas continuas. En segundo, ser respetuoso con la comunidad. Ante todo, respetar a los integrantes de la comunidad, respetar sus formas de vida, su idiosincrasia, etcétera, ¿no? Es precisamente rebasar lo que yo denomino la antropología arcaica, ¿no? De que a veces se piensa que el investigador va a llevar a darles la luz y que luego uno va, toma los datos y uno ya no vuelve con la comunidad. Entonces, a partir de mi experiencia, en principio lo que yo puedo comentar es tener un respeto pleno con los integrantes de la comunidad, ser claro qué es lo que uno busca y retribuir precisamente la colaboración que ellos den con nosotros, ¿no? Yo creo que ese sería un marco importante. Aquí hay otras dos preguntas. ¿Cuál es el reto con los archivos municipales, estatales, locales para tenerlos al día? Pues es una respuesta bastante complicada. Yo tuve la fortuna de trabajar en el archivo municipal por cerca de 10 años y más allá de una cuestión presupuestal, es una cuestión de capacitación. Yo creo que en principio hay que capacitar al personal a cargo de los archivos. Lamentablemente, a veces el recurso humano que colabora en los archivos no cuenta con los conocimientos mínimos indispensables. Entonces, en mi experiencia, creo que en principio es una capacitación y hemos procurado contribuir con ello. El año pasado, también bajo la ayuda y el respaldo de la Facultad de Filosofía, formamos un diplomado en archivística precisamente para contribuir a esa falta de capacitación. Entonces, sumado a cuestiones presupuestales en términos de un espacio, en términos de mobiliario y en términos de elementos mínimos para el manejo de un archivo, como pueden ser guantes, cajas de archivo y demás, es capacitar al personal. Entonces, yo creo que un primer punto es precisamente eso, que se desarrollen cursos de capacitación, de actualización, y bueno, y a partir de ello, pues, otorgar a los archivos lo mínimo indispensable en términos del manejo y de infraestructura. ¿Cómo puede un estudiante ser partícipe de estos proyectos? Reitero que participaron en este último proyecto estudiantes de la facultad y es en esa medida porque colaboramos en términos de, bueno, por parte del INA soy yo y por parte de la UAC
es la maestra María Cristina Quintanar, que ayer participó aquí con la presentación de un libro. Ella, en tanto docente de la facultad, puede ella invitar a estudiantes a participar. Y bueno, y el reto es ampliar esta clase de programas al resto de las facultades. Pero bueno, en principio ya tenemos un antecedente con el cual en un momento dado a invitar a estudiantes de otras facultades y desde luego yo creo que de otras instituciones. Muchas gracias. Vamos a terminar quizá con 2 preguntas más. ¿Cómo iniciar trabajos de investigación histórica en nuestra comunidad? Bueno, en una comunidad, bueno, yo he tenido también la fortuna de hablar con estudiantes que son vecinos de comunidad. Algo que hablaba ayer la maestra María Cristina Quintanar es que varios estudiantes de la universidad son portadores de culturas originarias. Varios estudiantes son de habla otomí, otros más son de habla, varios son de Oaxaca, vienen de comunidades de Oaxaca, como de la comunidad Triqui, por ejemplo. Y también he tenido oportunidad de hablar con chicos de comunidades aledañas. Y en principio, pues bueno, es tener el interés. Yo he identificado que tienen interés por construir la historia de su comunidad. Y bueno, un primer punto para construir un archivo, pues son los archivos familiares, como aquí procuré yo mostrar. Estaba el archivo comunitario, ¿sí? Pero cuando invitamos a los vecinos a que nos platicaran, ellos abrieron su archivo familiar. Y un elemento de ese archivo familiar fueron sus fotografías. Entonces, un primer punto, pues podría ser hablar con los vecinos y que sin duda toda familia tiene un archivo, no solamente fotográfico, sino también documental, que precisamente da cuenta del pasado de sus integrantes. Claro. ¿Qué se sabe acerca de la llegada de los grupos negros y su transformación a ser mulatos? ¿Y cuáles serían los vestigios sociales de esas comunidades? Bueno, de lo que hoy es México hay trabajos muy interesantes. En el mismo INAH, en el INAH hay un programa, precisamente un programa nacional de estudios sobre población afrodescendiente. Hay colegas que se han dedicado a hacer este estudio por años y particularmente en los estados donde hoy es más evidente la población afrodescendiente, como Oaxaca, como Guerrero, Veracruz, Tabasco. En el caso de Querétaro, frente a esos estados ya no es tan evidente, en términos de fenotipo, como dirían los colegas de la antropología física, ya no hay propiamente presencia de afrodescendientes en lo que hoy es Querétaro. Pero sí, en mi quehacer sí me ha tocado identificar este pasado. En Querétaro, en principio, llegaron como esclavos. Como bien lo ha mencionado Juan Ricardo Jiménez en alguno de sus textos, en Querétaro todavía prevalecía la esclavitud hasta 1825. No obstante que se abolió la esclavitud desde las guerras de independencia a nivel nacional, o lo que hoy es, podemos hablar del nivel nacional, no es sino hasta la primera Constitución de Querétaro de 1825 que se abole la esclavitud. Entonces, a pesar de que en el 21 se consuma la independencia a nivel nacional, había esclavitud en Querétaro hasta 1825 y grandes personajes queretanos tenían esclavos. Por ejemplo, el sacerdote que era el párroco de Santa Ana, que fue a defender a Querétaro en el Congreso Constituyente, tenía esclavos, ¿no? Y estudios que ha manejado la doctora Patricia Pérez Munguía para la ciudad de Querétaro, pues muchas de las grandes familias de Alcurnia, pues tenía esclavos. Claro está que en un momento dado, en un proceso de que el dueño otorgaba la libertad, ¿sí? Se podría, por estrategias económicas o sociales y hasta económicas, obtener la libertad, se convertían en mulatos libres. Y hay que considerar que muchos mulatos libres a la larga eran propietarios incluso de ganado, de tierras. Por ejemplo, en los estudios que yo acabo de mencionar, que he logrado publicar, cuando uno consulta los archivos parroquiales, uno encuentra matrimonios de mulatos con indias, con mestizas y hasta con españolas.
¿Cómo explicar que un español casa a su hija con un mulato? Pues nomás en la medida en que el español era pobre y que el mulato pues era propietario, pues, por ejemplo, de ganado. Hay estudios que muestran que los mulatos, que los negros eran excelentes vaqueros, ¿sí? Eran excelentes manejadores de ganado. Entonces, los primeros estudios de mi parte, vamos en eso, en identificar, dar cuenta de su existencia, dar cuenta de sus ámbitos de residencia, dar cuenta de sus relaciones de parentesco, pero sin duda, como dice la frase trillada, nos falta mucho por hacer. Y pues bueno, somos pocos los que nos dedicamos a la población de estudios afrodescendientes. Me atrevo a pensar que es la doctora Patricia Pérez Munguía, la colega de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del último libro que mencioné, y su servidor. Creo que nadie más hasta el momento estudia población afrodescendiente. Muy bien. Lamentablemente no vamos a poder compartir las preguntas que pueden haber en línea, así que no sé si hubiese alguna otra pregunta. Si no fuese así, pues le damos muchas gracias al maestro Jarillo por esta interesante conferencia. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta tarde, y les recordamos que nuestro ciclo de conferencias y presentaciones de libros para conmemorar este 40 aniversario del Centro INA Querétaro en esta ciudad continúan el próximo jueves a las 6 de la tarde. La conferencia va a tratar de la transhumancia de grupos humanos durante la época prehispánica, vista a través de los restos óseos, a cargo del maestro Israel Lara. Pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.